Bueno, vamos a dar comienzo el estudio de hoy, domingo. Vamos a dar continuación a la doctrina del Espíritu Santo. Hemos venido ya estudiándola por algunos domingos y hemos venido tocando temas, ¿verdad? Acerca donde el Espíritu Santo, acerca de la obra del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando de qué. ¿Quién se recuerda de qué estuvimos hablando la semana pasada? Hablamos del sello. Hablamos del sello. Y decíamos que el propósito de la doctrina del sello en las Escrituras es para confirmarnos que somos de Dios y que nuestra salvación está segura. Porque una vez que el Señor ha puesto el sello con el Espíritu Santo en el creyente, entonces ya pasa a ser propiedad de Dios. O sea, no hay nadie quien lo pueda reclamar. Ya es propiedad de Dios. Y recuerda lo que dice Pablo en Romanos 8, que quién nos separará, ¿verdad?, del amor de Dios, y da todo lo posible que podría quitarnos eso. No hay nada, absolutamente. Entonces ese es el propósito del sellado, de que somos propiedad de Dios, tenemos la seguridad de nuestra salvación, por lo tanto debemos de caminar, actuar de acuerdo a quién pertenecemos. ¿Sí? ¿Ayudó en algo? ¿Sí? Es poco a poquito, no crea que vamos a sentir, no, es gradualmente, es poco a poco. Yo veo que cuando dice las escrituras que nos ayuda a santificar al creyente, es poco a poquito, no es una transformación total de un abrir y cerrar de ojos. Yo comparo cómo va haciendo efecto la enseñanza en uno. Es como cuando uno tiene las llantas de su carro y las pone nuevas y usted no se da cuenta cuánto se van desgastando diariamente. No se da cuenta. Pero al cabo de un año ya miró y dice, ya se desgastaron un poco. De esa misma manera va trabajando el Señor, el Espíritu Santo en nosotros. O sea, aprendemos algo, lo ponemos en práctica y ahí vamos, poco a poquito. Y cuando ya pasaron 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y vemos, creo que sí ha estado trabajando el Señor en mí. Yo era así antes, ahora ya no lo soy. Entonces ahí es donde nos damos cuenta. No es de la noche a la mañana. Y les digo esto porque a veces tenemos la idea de que escuchamos hoy o aprendemos o leímos algo hoy. Es decir, ya queremos que nos haga un efecto. Va a ser el efecto, ya está haciendo el efecto, pero poco a poco. Poco a poquito. No queremos que, ya soy una persona. No. Ok, entonces ese es les digo esto para que se animen, porque a lo mejor de repente, bueno, estamos estudiando, estoy yendo a la escuela dominical, pero de repente yo estoy batallando todavía con cierto, pues puede ser a lo mejor carácter, y como que lucho. Pues vamos a seguir luchando, pero lo que estamos aprendiendo nos va a estar ayudando. O sea, por eso lo menciono, ¿verdad? Para que no se desanimen, sino hay que seguir fieles. Ok, hoy vamos a ver el tema del Espíritu Santo. Mora en cada creyente.
Y vamos a mirar de qué manera Pablo enfoca esto hacia los corintios. ¿Por qué? ¿Cómo lo usa Pablo eso? Es muy, de acuerdo a lo que Pablo enseña, es muy importante, porque eso nos ayuda a nosotros a animar. Si por ejemplo vemos, tenemos los consejeros cristianos, esto es una base, porque ellos siempre, los consejeros siempre están preguntando. Cuando viene, lo primero que preguntan es: ¿eres cristiano? Ellos quieren saber si la persona es cristiana o no, ¿verdad? Quieren saber dónde está para poder ayudarle. Y Pablo a los corintios les dice lo mismo. Ustedes saben que la iglesia de Corinto fue una de las iglesias que más le dio problemas al apóstol. Por lo tanto, es de donde nosotros aprendemos también mucha enseñanza para la iglesia de hoy en día. Y Pablo les escribe exhortándolos de acuerdo a los problemas que estaban pasando en la iglesia, y les anima diciéndoles: ¿acaso no vive el Espíritu Santo en ustedes? Ustedes son cuerpo, son templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo les exhorto, les animo a que dejen de hacer eso y se comporten como tal. Usaba como base eso, que su cuerpo era templo del Espíritu Santo. Entonces esa es muy importante. Eso lo vamos a ir mirando y desarrollando en el transcurso de la clase. Pero vamos a volver en el libro. Tenemos en la página 130 y dice, número 1, la definición. Y siempre: el Espíritu habita en todo creyente, y es su presencia la que lo capacita para vivir en santidad. O sea, lo que el hermano Josías pone aquí es de que dice: sí, si el Espíritu Santo habita en cada creyente, entonces eso lo está capacitando para que usted viva en santidad. Entonces, como que estamos caminando en el camino del Señor, y cuando uno se empieza a salir, el Espíritu Santo luego empieza: hey, ya andas haciendo algo que no debes. Entonces como que algo lo dirige a uno. Uno debe de ser sensible a eso y decir: oh, sí, mejor me corrijo, debo de hacer esto. Simplemente cuando por alguna razón se le sale una mala palabra o dice una mala palabra, luego siente usted que no está bien, no actuó bien, y el Espíritu Santo es el que está trabajando, lo corrige otra vez. Por eso es lo que dice, el Espíritu Santo nos capacita para vivir en santidad. La base bíblica: el que me ama, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. En Juan 14:23. O sea que está diciendo que nosotros como creyentes, o sea, tenemos morando en nosotros, podríamos decir que la Trinidad está en nosotros. Dice que el Padre, el Hijo, vienen a ser morada en nosotros, están en nosotros. Y cuando nosotros reflexionamos y hacemos, nos ponemos a pensar en eso, es increíble. ¿Cómo puede ser esto que el Dios Todopoderoso, el Creador de todo, esté viviendo en mí, esté haciendo morada en mí? Cuando pensamos en eso, cuando sabemos eso, primero cuando sabemos eso, pensamos en eso,
eso nos ayuda a llevar una vida de acuerdo a lo que Dios requiere. Son cosas que nos ayudan. Y decíamos, ¿verdad?, que cuando de repente estamos discutiendo con mi esposa o algo y creo que ya estamos llegando a un punto donde ya no estoy contristando al Espíritu Santo, lo estoy contristando, entonces paro, porque llega esa, dice, no, ya no sigo. Ahí para. Y todo eso nos ayuda. Y usted me ha estado escuchando que yo hago mucho énfasis en que lo que nosotros aprendemos es para nuestro diario vivir. O sea, es cómo me voy a comportar yo afuera, cómo voy a vivir. De acuerdo, yo vivo allá afuera de acuerdo a lo que yo estudio, de acuerdo a lo que yo sé. Y como estamos estudiando teología, y dentro de la teología estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo, y cuando decimos teología, estamos diciendo que cada uno de nosotros tenemos que adoptar, hacer una forma de pensar bíblica correctamente. O sea, cada uno. Y eso va a suceder por medio del estudio. Entonces, cuando decimos, venimos a la escuela dominical, pero como no mencionamos, estamos estudiando teología, como que se nos olvida que estamos llevando un libro de teología. Y sé también que a algunos de ustedes a lo mejor les gustaría que profundizáramos más en ciertos versículos bíblicos, y se han dado cuenta que los leemos solamente para sacar el concepto, el principio, la idea en sí, en general, pero no entramos en el estudio del versículo, porque estamos estudiando la teología. Entonces, habrá algunos versículos que sí los miramos su palabra, los estudiamos, pero no todo, no en general. Y estuve pensando en esto, dije, a lo mejor algunos hermanos van a decir, pero es que no estudiamos el texto así, general, ¿verdad? Y dije, ¿les puedo mencionar esto? Sí, Diego. Para eso es la clase de miércoles. Excelente. Entonces, eso es lo que está llevando Diego los miércoles. Digo, el pastor Lupe, los miércoles. Sí, si se han dado cuenta los que asisten los miércoles, que el pastor Lupe trae un estudio y está llevando un libro, entonces él va llevando, saca estudios del versículo, de la palabra, de todo. Entonces, eso es sí, gracias Diego. Eso es la diferencia entre el miércoles, estudio bíblico, y el domingo, porque estamos llevando la teología. Pero la teología nos va a ayudar a pensar, a hacer una idea correcta de Dios. O sea, esa es la clave. La teología nos va a ayudar a hacer una idea correcta de Dios. Bíblica, pues. Cuando decimos correcta, es bíblica. Entonces, ese es el propósito. En el inciso B, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno, ve cómo es, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y esto lo encontramos en Romanos 8, 9 al 11. Y les voy a pedir que si por favor buscan, y si alguien nos puede leer Romanos 8, del 9 al 11, y vamos a encontrar exactamente lo que acabamos de leer, ¿verdad? Sí. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el
Amén. Entonces dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Por eso decíamos que cuando surge el nuevo nacimiento, allí es donde viene el Espíritu Santo a ser, a morar, viene a uno en el nuevo nacimiento. Por eso nació de nuevo y vino el Espíritu Santo a él. Si alguien no ha experimentado el nuevo nacimiento, significa que no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, si no lo tiene, dice aquí, pues no es de Cristo. El pasaje es claro, ¿verdad? Entonces, pero eso ocurre cuando nacemos de nuevo. Cuando nos damos cuenta, estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios. Escuchamos el Evangelio, fuimos expuestos al Evangelio y de repente nuestros ojos fueron abiertos y dice, ¿qué he estado haciendo? He estado pecando contra Dios por todo este tiempo. He estado fuera de la voluntad de Dios. Viene ese abrir los ojos y se da cuenta que estaba en contra de todo lo que Dios. Y en ese momento dice, no, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero esto. Ahí surge el nuevo nacimiento. Ahí empieza. Y ahí empieza una vida nueva. De ahí empieza a contar que usted ya nació de nuevo. Y sigue. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. Sí. Lo que acabas de mencionar, que sí es verdad, a veces uno, bueno, yo anteriormente sí me hacía la pregunta hace años de edad, y el día que me muera sí iré a ir al cielo, sí estaré dentro de lo que, ¿verdad? Porque como dice la palabra de Dios, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces eso a mí me venía a mi mente, pero ahorita como tú mencionas, me da convencimiento de que aparte de que he creído en lo que el Señor ha dicho y luego creo en su palabra, pues existe eso en mí de que a veces reacciono de una manera incorrecta y me doy cuenta, no, eso no está bien. Entonces el Espíritu me redarguye, ¿verdad? Entonces eso me da convencimiento de que realmente sí el Espíritu Santo vive en mí, porque Amén. existe ese tipo Amén. de... Sí. De hecho, ahorita vamos a mirar que cuando el creyente peca, el Espíritu Santo no sale de él. Lo contrista, pero no sale de él. Entonces, a veces quizás tenemos a una idea equivocada de que pequé y seguro pues ya no soy cristiano, ya el Espíritu Santo ya se fue. No, Pablo lo dice muy claro aquí y lo vamos a ver. Dice, vamos en el inciso C, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hace una pregunta aquí. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y como ustedes saben, en el libro no está el pasaje bíblico completo, solo está una parte que es en la que el autor de la guía de estudio quiere hacer énfasis, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios 3, 16 al 17 encontramos esta verdad, ¿verdad? De que somos templo de Dios. En el inciso D, donde voy a hacer un poquito énfasis acerca de que si usted peca, el Espíritu Santo todavía sigue morando en usted. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Eso es bien importante, porque si éramos ignorantes, según Pablo a los Corintios, o sea, les está diciendo, ¿o acaso ustedes ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Bueno, yo les estoy enseñando que así es. Por lo tanto, no pequéis. Ahora, hay que recordar que los corintios no tenían el Nuevo Testamento todavía.
se estaba desarrollando. Los corintios todavía no sabían eso. Pablo les está diciendo, probablemente Pablo cuando estuvo con ellos, probablemente les mencionó que ahora como son creyentes, ahora el Espíritu Santo mora en ellos, seguramente se les olvidó a algunos. Por eso está haciendo una pregunta, hermana Castro. Ah, empiezan a hacer cosas que nos... Ujú. Bueno, el pastor MacArthur, cuando habla acerca de ese tema, dice que, por ejemplo, él está en contra de eventos masivos, estadios y todo eso, de evangelización. Está en contra, eso es bueno. Él lo que está en contra es cuando hacen un llamado. Cuando hacen un llamado y dicen, alguien quiere aceptar a Cristo hoy, y luego empiezan porque están yendo con la emoción están. Entonces el predicador, el evangelista, para ellos lo que los anima es números. Entonces ellos dicen, al final del evento, dicen, tuvimos, depende de lo grande, 100, 200, 300, 1000 levantaron su mano. O los eventos que hace la radio, o sea, tantos. Ok, ellos cuentan todo eso, pero no sabemos realmente si los que levantaron la mano, decidieron hacer eso, realmente era genuino o no era genuino. En cuanto a los niños o nuestros hijos, un ejemplo, que crecen en la iglesia, van creciendo, pues de niños uno los va dominando, los va trayendo, pero ellos tienen su propia voluntad. Ellos tienen un deseo de algo. O sea, ellos tienen su propia voluntad. Cuando van creciendo, se van dirigiendo por su voluntad, por sus deseos. Llega el momento donde ya están grandes y aún todo lo que ellos conocieron y todo lo que ellos miraron, tienen que tomar una decisión. Porque yo no me acuerdo quién le comentaba que yo a mis hijos, cuando estaban chicos, yo me recuerdo cuando tenían 10, 12 años y les dije, hey, les compartí el evangelio, ¿quieren aceptar a Cristo hoy? ¿En su cama o algo? Ellos me decían sí. Entonces ellos aceptaban, ellos repetían conmigo. Pero eso en realidad no lo podemos tomar como un nuevo nacimiento. No lo podemos tomar eso. O sea, entonces podemos ver que crecieron, se fueron y al final se retiraron un poco. No surgió el nuevo nacimiento. No fue genuino. Porque sus frutos nos dicen que no.
Entonces no fue genuino eso. Yo no digo que no hagamos eso, está bien hacerlo, pero no podemos tomarlo como que sí surgió el nuevo nacimiento, hasta que, inclusive con los adultos también, viene alguien aquí a la iglesia y el pastor invita a que acepten al Señor y alguien pasa y dice sí, todavía no sabemos nosotros, Dios sí sabe, pero nosotros no sabemos si realmente ocurrió genuino o no, hasta que no empecemos a ver sus frutos. Y oh, sí, sí, hermano. Entonces, ¿cuándo pone Dios el sello? Cuando ya, que somos de Él, cuando ya el Señor. Si es genuino, si en el nuevo nacimiento, cuando nace de nuevo, y eso lo explica, ¿verdad?, en Juan 3, cuando nace de nuevo la persona, Dios pone el sello con el Espíritu Santo de que es propiedad de Él. Pero la cosa es de que nosotros como humanos, pues no sabemos si realmente cuando miramos a alguien que hizo la oración del pecador, se arrepintió, no sabemos si Dios vino y lo selló. Eso no lo sabemos, solamente Dios. Nosotros vamos a saber de acuerdo a sus frutos, ¿verdad? Entonces, no sé si algo ayuda. Eso es un poquito difícil, pero el hecho es de que inclusive algunos que creen, algunas iglesias, pastores que creen que se pierde la salvación, toman muchos versículos acerca de eso, de que estuvo con nosotros un tiempo y luego se salió. Entonces dicen, bueno, fue cristiano por cierto tiempo, pero luego perdió su salvación, se fue porque se salió. La Biblia enseña que si eso sucedió, nunca fue un verdadero cristiano. O sea, porque no se puede. Una vez que Dios selló, porque no selló y vivió por 10 años en la iglesia, bien, y luego dejó la iglesia, dejó las cosas de Dios, perdió interés y se fue, y luego lo vemos que está participando de las cosas del mundo. Entonces, pues no le enseñan, la Biblia no enseña que quitó el sello, le quitó el sello y por eso se perdió, no. Pero lo que pasa es que nunca fue un cristiano genuino, nunca nació de nuevo, nunca tuvo el sello, nunca lo ha tenido. O sea, eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que enseña MacArthur también, que no es de que perdió la salvación, sino que nunca fue un cristiano genuino. Punto. Dios conoce verdaderamente lo más profundo del corazón. Pues Dios sabe a los que son sellados, sí. Entonces, estábamos en el D, o bueno, ya lo leímos. O me quedé en la pregunta, ¿verdad? Porque no sabéis la pregunta que hace Pablo a los Corintios en el inciso D. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, nuestra responsabilidad es glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Decíamos que nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros. Es como cuando hablamos de la doctrina del matrimonio. Cuando uno se une en matrimonio, entonces yo ya no soy dueño de mi cuerpo. Mi esposa es dueña de mi cuerpo. Lo contrario, yo soy dueña de su cuerpo. Entonces ya no es mío. Es lo mismo que está sucediendo acá. O sea, nosotros ya no somos dueños de nuestro cuerpo. Por eso es que debemos de portarnos como al dueño le pertenece, le gusta. Podríamos poner un ejemplo, como cuando en los tiempos bíblicos, cuando había los siervos, había siervos. Los amos compraban siervos o rentaban por ciertos años, pero si los compraban, entonces el siervo tenía que comportarse de acuerdo a lo que su amo era. No era libre. El siervo no era libre de hacer lo que no.
estaba sujetado a su amo. Nosotros somos dueños de Dios, por lo tanto ya no nos pertenecemos a nosotros, tenemos que actuar de acuerdo a eso. ¿Cómo? El Señor es dueño de El Señor es dueño de nosotros. Ujú. Sí, Diego. En la Biblia si te vas al Nuevo Testamento, al griego original, el idioma original de la Biblia, dice que somos esclavos Esclavos. de Jesús. Ujú. Y por eso sí, es correcto. Por eso Pablo y los apóstoles que escribieron usan mucho esa frase, ese término, de que hacían una comparación de que los creyentes éramos esclavos. O sea, Pablo mismo decía, yo soy esclavo de Jesucristo. O sea, se consideraba como un esclavo. Para la audiencia de ese tiempo era muy común. Era muy común el que Pablo dijera, yo soy siervo de Jesucristo, porque la audiencia de ellos sabían cómo era un siervo, cómo vivía un siervo bajo la sujeción de su amo. Se identificaban muy bien cuando Pablo decía, yo soy siervo de Jesucristo. Ellos lo entendían muy bien. Es como nosotros usar ahora a lo mejor un lenguaje o algo muy común acerca de lo que está sucediendo en nuestra época, tecnología o algo así, o sea, podríamos decir. Ok, entonces decimos que el cuerpo de un cristiano pertenece al Señor. En el versículo 13 vamos a leer 1 de Corintios 6 del 12 al 20, todo esto. Déjeme ver si el 12 al 20. Yo le voy a dar lectura. Dice, todas las cosas me son lícitas, leyendo Pablo a los Corintios, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Quiero hacer un paréntesis aquí, donde Pablo hace esta introducción con un ejemplo. Está poniendo un ejemplo para llegar al punto que él quiere, que es en los siguientes versículos, el punto que él quiere tocar, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos que respetarlo. Ustedes saben, en la iglesia de Corinto había fornicación, había muchas cosas así. Entonces, Pablo usa este ejemplo es como una analogía para que comprendan ellos que. Y les voy a decir lo que piensa, lo que tiene MacArthur en su estudio. Dice, en su estudio de este versículo, dice que es muy probable que los corintios pensaban de esta manera. Pensaban que así como ellos podían comer cualquier cosa, podían también hacer cualquier cosa en la inmoralidad, que eso pasaba, que yo como, pero luego eso pasa. Yo fornico y eso pasa. O sea, ellos tenían esa idea de que no era malo. Él dice, debido a que la relación entre viandas y vientre, la Reina Valera dice viandas, las Américas dice comida, pero viandas es comida. Entonces yo saqué de la Reina Valera, dice, debido a que la relación entre viandas y vientre no era más que biológica y temporal. Es probable, es lo que dice MacArthur, es probable que los corintios, al igual que muchos paganos, usaban esa analogía para justificar la inmoralidad sexual. Ellos, era la creencia que tenían, o sea, justificaban.
Una cosa, bueno, así como comemos, o sea, es lo mismo, o sea, todo pasa, pero no, había una consecuencia, hay una consecuencia en la inmoralidad. Entonces Pablo es lo que está poniéndose el ejemplo. Dice, sigo leyendo en el 6:14, y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Hace preguntas. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Ahí está, diciendo que había fornicación. De ningún modo, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Entonces Pablo está tratando ese asunto allí, de la fornicación, y puso el ejemplo de la comida. Entonces es lo que está diciendo. Yo decía aquí que el cuerpo de un cristiano pertenece al Señor. En el versículo 13 lo enfatiza. Los alimentos son, y ahí dice eso, dice sin embargo el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Dice que es para el Señor. En el versículo 13 es un miembro, porque dice que son miembros de Cristo. En el versículo 15, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? O sea, tenemos esta doctrina muy fuerte en las Escrituras de que no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a alguien más. Y cuando nosotros pensamos en eso, sabemos eso y actuamos de esa manera, cambia su manera de vivir. La va a cambiar. Porque no hay forma de que usted, sabiendo eso y pensando y queriendo agradar a Dios, no hay forma de que usted erre. Entonces eso va a dirigir nuestra vida. La va a dirigir en una manera que le agrada a Dios. Cuando tenemos estas doctrinas en nuestra mente, ayuda. Y Pablo la está usando para eso. Ahora, cuando les decía que cuando pecaban, el Espíritu Santo no se iba del creyente. Aquí Pablo se está dirigiendo a creyentes que pecaron. Y Pablo está usando como base que tienen al Espíritu Santo en ellos. Lo está usando como una base para exhortarles y decirles, por favor, no sigan haciendo eso. ¿O no sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo? Entonces se lo está usando. Aunque habían pecado, el Espíritu Santo seguía todavía en ellos. O sea, no hay forma de que, según la doctrina que nos da Pablo, o sea, no hay forma de que salga el Espíritu Santo por medio del pecado. ¿Verdad? Así es que no sé si surgen algunas preguntas, algunos comentarios. Algunos todavía lo estaban haciendo, y no estoy seguro si algunos todavía hasta la fecha todavía lo hagan, al menos los judíos más ortodoxos. Pero sí, porque aunque ya es con lo que está luchando Pablo. Está luchando, en el tiempo de Pablo está luchando con esa tradición. Pero dice, hey, el Cordero de Dios ya fue crucificado, ya no necesitan. Entonces esa es la lucha que tenían los apóstoles en ese tiempo. Sí, probablemente sí lo estaban haciendo. Y había maestros judíos, judaizantes, que estaban en contra de lo que Pablo estaba enseñando. Porque acuérdense que todo esto era nuevo, era novedoso. Entonces fue una lucha. Nosotros no tenemos ni idea cómo fue esa lucha para los apóstoles poder cambiar la manera de pensar de la gente. Fue tremendo eso.
Fue duro, no era que nada más llegaba y predicaba y ya los convencía. No, sí, claro, tenemos predicaciones de Pedro donde se convertían 3,000, 4,000, 5,000. Pero la lucha seguía. Es como ahorita, digamos, comparemos con los testigos de Jehová, que su doctrina es muy fuerte, con los los otros mormones también, que no hay manera de... Sí, y hoy en día todavía, como me dice mi esposa, o sea, es lo mismo. Hay esas sectas que están en contra de ciertos de las escrituras mismas, porque fueron torcidas, están torcidas. Ya para terminar, aquí en la página 131, en la parte de arriba, dice: la ausencia del Espíritu, ya hablamos de esto, la ausencia del Espíritu pone en evidencia tanto la condición como conducta no regenerada, Romanos 8:9 y Judas 19. Está hablando que si no vive el Espíritu Santo en uno, entonces, o sea, no es creyente, no ha sido regenerado, o sea, no ha nacido de nuevo. Eso es lo que quiere decir. El inciso B dice: el hecho de que el Espíritu habite en el creyente es la base en la que Pablo se fundamenta, lo que ya acabamos de decir, para apelar a los creyentes para que se condujan correctamente. Y ya está ahí 1 Corintios 6:19, 2 Corintios 3:18. O sea, Pablo estaba tomando como base eso. Si ustedes tienen al Espíritu Santo, entonces yo les puedo hablar a ustedes como creyentes y exhortarles que ustedes se tienen que comportar de acuerdo a que de su dueño, ¿verdad? Su Dios. Dice: la realidad de que el Espíritu habite en el creyente es algo permanente, aun cuando el creyente peca. Todos los creyentes, incluso los corintios, han sido santificados en Cristo. Y ahí están las citas. Salmo 51:11, todos saben cuando David pecó con Betsabé. También la morada del Espíritu Santo es un distintivo del nuevo pacto. Solo fue posible después de la ascensión de Jesús. Ya hablamos de eso cuando pasó en Pentecostés, que vino la venida del Espíritu Santo. Es cuando Jesús se fue, viene el Consolador, viene el Espíritu Santo, es cuando empieza a actuar. Y por último dice: la realidad de que el Espíritu habite en el creyente se presenta como algo binario. Es decir, mora en ti y eres salvo. O sea, binario, dos cosas. Mora en ti y te salva. Viene a morar en ti, pero te salvó. Por eso viene, porque te salvó. O no mora y estás perdido. O sea, no puede morar en ti y estar perdido. O sea, mora y te salva. La Biblia nunca menciona la posibilidad de que el Espíritu pueda morar a medidas, o que el Espíritu mora más en alguien que en otra persona. O sea, y vamos a ver esto en el siguiente, que es el Espíritu Santo ha bautizado a cada creyente. Ya hablamos, traje un estudio de esto, pero no hay dos categorías de cristianos, hermanos. Hay una, nada más. O eres o no eres. O sea, no hay categorías. O que tú digas: oh, cristiano número 1, este es más cristiano. No. O eres o no eres. No hay categorías. Con eso los dejo, ya se nos acabó el tiempo.